La cámara abovedada zumbaba como el interior de un diapasón, sus paredes enrejadas con filamentos gravídicos que cantaba cada vez que alguien se movía en su asiento. Filas de nobles se sentaron llorando. Túnicas enjolladas que fluyen como ríos, su piel brillando débilmente con simbiosis. Bioluminiscencia. Susurraron detrás de palmas y abanicos, los ojos deslizándose entre mí, el barro manchado. Humana peluda de batalla y la reina sentada al dais, su corona una diadema de metal vivo que parecía respirar con su pulso. Sus largas orejas se movieron una vez, traicionando una emoción que, por lo demás, su perfecta compostura se negó a nombrar. La voz del heraldo retumbó como si, amplificado por un dios molesto, por salvar la vida de su sublime majestad, la reina. Ayón del dominio Lirati, el soldado humano debe ser recompensado con lo que sea. Premio que él desea. Mundos, flotas, inmortalidad si se solicita. La audiencia se inclinó hacia adelante. Esperaban que eligiera poder, o al menos algo lo suficientemente brillante como para cegar a 3 estrellas. Sistemas. Me rasqué la nuca. Mi armadura todavía olía débilmente a. El plasma arde y mis botas chirrían vergonzosamente en el suelo cristalino. Realmente no soy un tipo de persona de flotas e inmortalidad, dije, con la voz en alto. La acústica incómoda. No te tomarías un café, ¿verdad? Los nobles parpadearon. El heraldo se congeló como si su procesador interno había ocultado un error. Los labios de la reina Alí se contrajeron solo un fracción. Café, repitió, su voz como seda dibujada sobre cuchillas. Bueno, continué, encogiéndome de hombros. Si no puedo tomar café, entonces te elijo a ti. El silencio que siguió fue tan denso. Podría haber sido cortado con un láser de minería. Los drones de IA del palacio, normalmente, zumbando por encima de la cabeza con eficiencia burocrática, se estrelló a mitad del vuelo estacionario, cayendo. Rollos de glifos brillantes en el suelo como confeti divino. Nobles jadeó. Uno. Se desmayó dramáticamente en el regazo de su vecino, quien parecía más molesto por el derrame de vino luminiscente que el colapso del protocolo interestelar. Las largas orejas de la reina arqueadas hacia arriba. Rígido por el impacto. Por un momento, se parecía menos a una soberana intocable y más a alguien que había. Me acaban de invitar a salir en la fecha más inapropiada de la historia galáctica. Sus cortesanos crujían nerviosamente, calculando las consecuencias diplomáticas, el escándalo, la probabilidad de guerra y, tal vez el valor de reventa de mis botas si me vaporizaban en el acto. Tú eliges. Yo, dijo finalmente. Sí, señora, respondí, parándome frente a lo que esperaba que fuera. El desfile descansó, pero probablemente parecía un hombre que había perdido la billetera. Parece el mejor trato sobre la mesa. Riquezas. Se pudren, las flotas explotan, los planetas se vuelven supernovas. Pero tú, estás vivo. Tengo ojos que ven más lejos que la mayoría de los radares y oídos que probablemente podrían captar una conversación a 3 galaxias de distancia. Además, agregué, parece que podrías usar a alguien que cuenta chistes malos en situaciones tensas. Una oleada de indignación. Salió de la cancha como si alguien hubiera dejado caer un agujero de gusano en su té. La insolencia ladró a un noble. Blasfemia. Silbó un sacerdote cuyo tatuaje en la frente brillaba carmesí. Alguien en la parte de atrás gritó, ¿es esto legalmente vinculante? ¿Cómo? Sí, esperaba que la respuesta fuera no. La reina levantó la mano y el salón se quedó quieto. Instantáneamente como si alguien hubiera desenchufado la galaxia. Su mirada me inmovilizó, aguda y luminosa, pero por debajo de la. Había algo más, algo frágil, algo peligroso que nombrar en voz alta. Sus largas orejas bajadas. Ligeramente y sus labios se curvaron hacia la sonrisa más tenue. Tú, dijo lentamente. Son los humanos más valientes que he conocido o los más tontos. ¿Por qué no los dos? Me ofrecí. La corte estalló. De nuevo, esta vez con risas horrorizadas. El heraldo soltó una risita estrangulada, antes de darse cuenta de que se suponía que no debía hacerlo. La risa de la reina, cuando llegó, fue suave y corto, pero atravesó la cámara como un cometa. Su corte se congeló en incredulidad, porque su reina lo hizo. No te rías a la ligera. Muy bien, dijo ella, inclinándose hacia adelante, con la voz cargando el peso de las estrellas. Si me eliges a mí, entonces debes soportar las consecuencias de esa elección. El compacto es claro. Para reclamar el soberano es reclamar el imperio.
¿Estás preparado para esa carga? Honestamente, dije, Llevó raciones de campo durante 3 semanas sin descanso. ¿Cuánto más pesado puede ser un imperio? Un noble realmente se atragantó. Su vino. Alguien más murmuró sobre el fin de los tiempos. El heraldo dejó caer su bastón con un estruendo. La sonrisa de la reina. Se ensanchó solo una fracción y sus largas orejas se inclinaron hacia mí, traicionando la diversión. Ya veremos, dijo ella. Nosotros. Lo veremos de verdad. Las luces del vestíbulo se atenuaron. Los filamentos gravitatorios palpitaban. Como un latido del corazón, y tuve la clara sensación de que mi vida acababa de ser reasignada de la nota al pie a lo cósmico. Agitación, y todo lo que realmente quería era café. Tomaron mis medidas con un enjambre de plateados que tarareaban como juicios educados. Los sacerdotes Taylor murmuraron bendiciones mientras los mosquitos mapeaban cada cicatriz y moretón, luego una armadura formal de hilos de nano seda negra. Eso bebió la luz de la habitación. El resultado encaja como la ley, elegante, inflexible y consciente de cada pequeño crimen que contemplé. Cuando levanté una ceja, los kiras se tensaron como si me advirtieran que las cejas no estaban en el código de vestimenta. No toques los glifos de tu brazalete izquierdo, dijo la IA del chambelán, deslizándose a mi lado como una columna de etiqueta holográfica. Ese gesto propone la anexión. ¿De quién? Pregunté. Quien esté haciendo contacto visual en ese momento, dijo. Tradicionalmente un torpe momento para ambas partes. La reina Ejern esperaba en un jardín donde el aire sabía a hierro frío. Árboles de cristal trenzado. Sonó débilmente en la brisa. Sus hojas sintonizaban con los horarios de la corte. Su largo. Las orejas se movieron hacia mí antes de que el resto de ella siquiera se girara. La corona descansaba ligeramente sobre su cabello, un lazo de vida. Metal que se inclinaba como si disfrutara escuchando. Caminas como si estuvieras a punto de disculparte, dijo. Camino como si la ropa podría declarar la guerra, dije. Aparentemente, esta manga es una conquista a punto de suceder. Una sonrisa la conmovió. Boca y desapareció, rápido como un cometa. Entonces mantén las manos quietas. Tenemos ensayos. Los ensayos significaban aprender. Para navegar por un palacio que también era una máquina. Una catedral de anillos Daisen donde los pasillos cambiaban según quien deseaba a quién y las puertas clasificaban a los visitantes por sinceridad. El chambelán proyectado. Diagramas a través de mi visera. Cuando inclinarse, 3 grados para la nobleza menor, 5. Para aquellos que creen que eran mayores. ¿Cuánto tiempo sostener la mirada de alguien lo suficiente como para reconocer la personalidad? No mucho. Lo suficiente como para sugerir obstáculos en su mente y donde pararse para cada derecho, de modo que las fallas en el gravítico. Lattis no me arrojaría a un estanque decorativo. Juicio de acuerdo, dijo Airen, caminando con las manos doblada a su espalda. El sendero del jardín se movió bajo nuestros pies, llevándonos más allá. Fuentes que levitaban boca abajo, colgando del aire como pensamientos aún no dichos. Prueba si tu voluntad puede. Alinéalo con el mío sin borrador. Me alineo mejor después del café, dije. Un sirviente me dio una taza pequeña. El líquido era medianoche con estrellas, vapor subiendo. Espirales fractales. Bebí un sorbo y vi brevemente mi infancia, la guerra y una muy sargento de instrucción decepcionado. Esto sabe a empatía aprendida por el reactor del barco. Es una de nuestras cervezas suaves. Ella dijo, con las orejas inclinadas por diversión. No intentes la mezcla Warrior a menos que ya has escrito tu testamento. El ensayo de un cordón se llevó a cabo en una cámara esculpida a partir de sonido congelado. Nosotros. Se encontraba en los extremos opuestos de una celosía de hilos luminosos. Cuando respiro, los hilos tiemblan. Cuando ella habló mi nombre, se conformaron. El punto, explicó el chambelán, era dejar que nuestras intenciones interfirieran hasta que se estabilizara. Surgió el patrón. Los nobles miran desde galerías como pájaros carnívoros que fingen ser vidrieras. Comience en tono. La IA Regency, su acuerdo de voz compilado a partir de 1000 predecesores. Y pensé en cosas simples. Vendajes envueltos con cuidado. La forma en que un escuadrón se cuida la espalda sin tener que preguntar. La mirada de alguien sostuvo la mía. El azul imposible de las estrellas filtrado a través del océano. La celosía comenzó a tejerse. Cuando la IA insertó obstrucciones.
Una crisis simulada aquí, una contradicción doctrinal allá, nos ajustamos sin perdernos el uno al otro. En un momento dado, la celosía arrojó un toque de pura lógica que habría partido su postura en dos. Y me metí en él, llevando la fuerza a través de mi pecho. La armadura bebió el golpe y susurró un poema de desaprobación. Usted es. No se espera que sufra en silencio, dijo la IA. Bien, dije, porque soy muy malo en el silencio. La risa, sobresaltada y sofocada rápidamente, onduló a través de él. Galerías. Las orejas de Alien la delataron. Se inclinaron hacia mí como para decir: sigue adelante. Terminamos con un patrón que parecía casi música. Concedido. La IA anunció: estoy obligado a admitir que la simetría es agradable. Luego vino él. Prueba de linaje, que sonaba a genealogía, pero resultó ser más como hospitalidad. Los Lirati creían. La herencia no era sangre, sino bienvenida. Como una persona extendió refugio y luz. Una bóveda se desplegó, revelando recuerdos codificados en cristal viviente. Me preguntaron. Para ofrecer un recuerdo de mi gente. Elegí mi primera base después del entrenamiento básico, una estación de anillo desmoronada donde la calefacción fallaba con tanta frecuencia. Escribimos nuestros nombres en escarcha en los mamparos. Les mostré el día en que nuestro médico cambió la mitad de sus raciones por una unidad de elaboración rota y juró que podía resucitarlo con un clip y una oración. Él lo hizo. Brindamos. Con lodo tibio y se rió como si fuera un día festivo. El cristal bebió la memoria, luego la refractó, calor. Florecer por escasez, el tipo de herencia que ningún linaje podría patentar. Aern colocó sus palmas junto a las mías. La bóveda respondió con su memoria. Una tormenta. En las llanuras del mundo Crown. Relámpagos arrastrándose como enredaderas plateadas por el suelo. Su madre arrodillándose para mostrarle. Como anclar un refugio con una canción. El pasado se enredó entre nosotros brillante y terco. La IA de la regencia despejó su garganta imaginaria. Linaje reconocido. Decía superposición inesperada. Cálido. Bebidas como adhesivo cultural. Añadido al archivo. Dije ya añadido entre pruebas enfrentamos hospitalidad que se sintió como una guerra sutil. Banquetes servidos en tablas que se reconfiguraron en gráficos políticos. Tostadas que tripuired. Obligaciones a menos que incline el vaso en sentido antihorario. Conversaciones que sonaban amables pero olía a cuchillos. Embajadores insinuaron la forma en que se liberan los cefalópodos. Tinta con buen gusto. Entonces, en todas partes, un síndico lucía una sonrisa que seguía tratando de escapa de su cara. Un primo de la corona me miró con el cuidadoso desdén de alguien que inspeccionaba una granada viva. Él. Quinn me guió con un mínimo derramamiento de sangre. Cuando alguien preguntó si los humanos tenían alguna arte, ella dijo que tenían una disciplina llamada logística que ocasionalmente salva imperios. Cuando un sacerdote murmuraba que el amor era un distracción, ella respondió de qué? Viviendo. Sus orejas se movían como signos de puntuación. Traicionando el deleite cuando fallé en pisar minas terrestres sociales. La prueba del cansancio fue la más extraña. Entramos. Una bóveda negra donde el pensamiento dejaba huellas. La cámara evocaba ilusiones sintonizadas con los temores de cada testigo. El mío tomó la forma de un pasillo con puertas que no se abrían. Alien ese fue un trono vacío y terriblemente silencioso. Íbamos a caminar uno al lado del otro sin rompernos. Zancada. Cuando mi pasillo se estrechó, ella pronunció una palabra clave y las paredes se ensancharon. Suficiente para que pasen dos. Cuando su trono susurró que el deber significaba soledad, yo. Se acercó, sin tocar el riesgo de anexión, pero lo suficientemente cerca como para que el calor. Registro. Seguimos moviéndonos. La bóveda, decepcionada por nuestra falta de dramatismo. Colapso, terminó la prueba temprano. Cansancio calibrado, dijo la IA después. Una pausa que podría haber sido de respeto. Sus patrones reducen la volatilidad entre sí. Traducción, dije que es menos probable que volemos la habitación si estamos juntos. Coloquial, pero correcto. Allí. Fueron pasos en falso. Accidentalmente activé una balada en mi armadura que recitaba el valor nutricional de las barras de emergencia en hexámetro. Un noble intentó. Desafíame a un combate individual usando un arma que parecía un pretzel acusatorio. Sugerí que lucháramos juntos. Un tablero de ajedrez y llámalo diplomacia. La reina, siempre soberana,
dejó que la corte se riera de mí el tiempo suficiente para presentar él. Aleja su miedo, luego déjalos ver la forma en que mi ridiculez la estabilizó. Los chistes eran mis granadas de humo. A veces cubierta, a veces señal. Esa noche, en un balcón tranquilo, donde el anillo mostraba un río de ciudades entrelazando el horizonte, ella se paró lo suficientemente cerca como para que el halo metálico de Crown hizo eco de mi respiración. Alteras el aire en mis pasillos, ella dijo. Solía oler solo a deber. Traigo café y malas decisiones, yo. Sed, sus orejas se doblaron en esa sonrisa secreta de nuevo. Sigue trayéndolos. Ella dijo. El imperio está aprendiendo a respirar. El convoy se movió a través del espacio de salto como cuentas ensartadas en un temblor. Alambre. Fragmentos de campos estelares doblados a nuestro alrededor, untados en cintas por él. Pliegues del motor. El buque insignia de la reina se deslizó por delante, un elegante depredador de Silver y Shadow, mientras mi corbeta, la Moonkeeper, avanzaba pesadamente detrás como un mula obstinada con propulsores. Cada vez que la comunicación se sincronizaba, su capitán hablaba. Poesía estratificada sobre armónicos de trayectoria y velos protectores. Respondí con, copia que mi barco todavía prepara café. Lo que me valió precisamente una mirada de su agitación y una leve contracción de las largas orejas de la reina. Esto. Se suponía que la gira probaría un cordón. Muestre a los mundos fronterizos que la reina alienígena y el soldado humano podrían caminar uno al lado del otro. Lado sin combustión espontánea. El plan era discursos, desfiles ceremoniales. Tal vez una fiesta dramática en la que nadie envenenó demasiado a nadie. En cambio, el universo tenía otras aficiones. La emboscada se produjo en la estación repetidora 12, un esqueleto puesto avanzado girando silenciosamente en el espacio profundo. En el momento en que atracamos, la estación. Las luces parpadearon y luego el universo se convirtió en un espectáculo de fuegos artificiales no programado. Cruceros caídos del espacio plegado. Motores gritando. No eran piratas, no eran lo suficientemente descuidados. Su formación fue militar aseado. Sus insignias se restregaron cuidadosamente como si no quisieran crédito por lo que estaban a punto de hacer. Escudos. Arriba, ladré. El saltador de lodo gimió, pero obedeció, con los generadores de campo encendidos. Como pompas de jabón. La flota de la reina encajó en perfecta simetría, pero la primera salva aún destrozó 2 escoltas. Barcos en escombros chispeantes. La estación en sí quedó a oscuras, su matriz de comunicaciones destruida. Yo parché. En su canal. Bueno, eso se intensificó rápidamente. ¿Crees que todo se intensifica rápidamente?, respondió ella, voz firme, aunque sus largas orejas se aplanaron por la concentración. En mi defensa, las cosas suelen funcionar. La pelea fue fea. Lanzas de plasma tallaron la oscuridad, y mi corbeta hizo lo que mejor sabía hacer, sobrevivir contra el sentido común. Escape grávido encadenando drones de carga, convirtiendo los restos en un muro de protección improvisado. La voz de la reina. Enhebrado a través de las comunicaciones, nítido y nítido, dando órdenes que wow caos en. En un momento, un dreadnought se enganchó al buque insignia. Mi oficial de armas. Pánico. No tenemos suficiente potencia de fuego. Entonces engañamos, dije. Nosotros. Parcheó la baliza de mantenimiento en la matriz de comunicaciones, amplificando un protocolo que cada barco en el cuadrante temía más que. Fuego de plasma, código fiscal imperial. Los escáneres Dreadnought leen la señal como un orden de auditoría prioritaria. Quien lo ordenó decidió que el papeleo instantáneo era peor que una eventual victoria, y el barco se retiró con indecente prisa. ¿Tú lo hiciste? ¿Solo persigue un acorazado con contabilidad? La reina preguntó después. Los números dan más miedo que los láseres, dije. Los láseres solo terminan contigo una vez. Ella no lo hizo. Ríete entonces. Las reinas tienen cuidado, pero sus orejas se movieron hacia mí, y lo tomé como una victoria. A raíz de esto, nos desviamos. Entre los escombros, arrastrando a los sobrevivientes a las bodegas de carga. Civiles que habían sido atrapados en la estación repetidora, parpadearon al ver a un soldado humano y su reina trabajando uno al lado del otro. Un poco. El chico me ofreció una fruta pegajosa, insistiendo en que era una suerte. Mordí en el y. Inmediatamente lamenté cada elección de vida que me había llevado a ese momento. Delicioso, gruñí, con los ojos llorosos.
Se fermenta antes de madurar, dijo la reina, aceptando ella misma una pieza con serena gracia. Su rostro traicionado. Nada, aunque sus oídos temblaron ligeramente por el regusto. Encontramos rastros de sabotaje en el núcleo del relé. Los atacantes no habían venido por la gloria. Vendrían a borrar pruebas. Cuántico. Las firmas en los restos apuntaban hacia el corazón del dominio, lo que hizo que cada cordal en nuestro canal seguro se fuera. Pálido. Los enemigos en la frontera ya eran bastante malos. Los enemigos en casa eran peores. ¿Cuándo? El informe fue compilado, era preciso, condenatorio y estaba destinado a detonar en él. Capital. Pero los rumores viajaron más rápido que los informes. Se difunden los chismes en la frontera. Como fuego de plasma. Que una reina y un humano habían peleado como coreografiadas. Que se habían reído en medio del caos. Ese humor había salvado vidas donde Ciels falló. Esa noche, anclado en órbita sobre un planeta con cicatrices. Preparé café en la cocina del Moonkeeper. La máquina tosió como un dragón asmático, pero produjo algo vagamente bebible. La reina se sentó frente a mí. Corona atenuada, orejas largas doblándose suavemente mientras inhalaba el vapor amargo. La bebida sabe a tierra quemada, dijo. Un gusto adquirido, admití. Ella sorbió de nuevo una pausa. Entonces lo adquiriré. Y así, en medio de escombros y traición susurrada, la galaxia se sintió un poco menos pesada. La IA de la regencia llenó la catedral de voces heredadas, un coro como lava aprendiendo a cantar. La luz subió las costillas de Daís en Rin a medida que se desarrollaban los protocolos. Me paré donde el chambelán juró él. El piso no decidió convertirse en una piscina reflectante y me ahogó en la etiqueta. Proceda, la IA y no un Civic. Invierno. La pureza requiere un soberano poseído por un propósito, no por preferencia. Y prefiero el café, dije. Mi propósito es seguir respirando. La reina Ali se sentó en el foco del tribunal. Orejas coronadas oscuras y largas en ángulo con irritación contenida. Su mirada tocó. Yo, mantente firme y regresa a la máquina que la había ayudado a criarla. El pacto me ata, dijo, pero a ninguna parte. ¿Prohíbe la alegría? La alegría sesga el gobierno, respondió la IA. Anexo. Curva la gobernanza hacia la subjetividad. La subjetividad es de lo que están hechas las personas. Dije que el imperio debería proteger vidas, no algoritmos. Demuéstralo, dijo la IA. Demostrar que la preferencia tiene un propósito. Se desplegó una mesa. Cristal vivo grabado con sellos migrando como pájaros. El ajedrez interpretado como teología. Los peones llevaban el glifo para ciudadano. Infraestructura de torres. Ambigüedad de caballeros. Doctrina de los obispos. Mayordomía de la reina. La continuidad del rey. Objetivo. Pregunté cuando dijo la IA. Sin pérdidas inaceptables. Defina aceptable. Ese es tu movimiento. El juego. Comenzó. Abrí construyendo corredores, carriles donde los ciudadanos de empeño pudieran moverse. Con seguridad, incluso si perdiera una torre de caminos o un obispo de dogmas. La IA presionó. Con doctrina y continuidad, comerciando piezas como si la ética fuera inventario. Alguien observaba, compuesto. Sus oídos la traicionaron, apuntando a cada desmayo como satélites captando una señal débil. Cuando sacrifiqué una noche de ambigüedad para salvar 3 peones, los nobles susurraron que tenía. Intercambió inteligencia por cuidado. Sonreí y seguí moviéndome. La IA tendió una trampa. Necesidad etiquetada. Empujé la pieza de mayordomía al riesgo, no para apoderarme de la gloria, sino para abrir un corredor. El movimiento soberano para ser útil en lugar de protegido, parecía una blasfemia para algunos y oxígeno para otros. Observación. La IA dijo. Su valoración de los ciudadanos excede la doctrina. Correcto. Yo dije. Los ciudadanos son difíciles de reemplazar. ¿Qué hay de continuidad? La continuidad es un medio, no un final. De lo contrario, estamos embombando la corona. La boca de Alión se ablandó. Su largo. Las orejas se inclinaban hacia adentro como lo hacían cuando ella intentaba no sonreír ante algo inapropiado en público. Una prima rosa. Objetar. Majestad, deje que la tradición decida. El amor agria el pozo. Tradición. Es una mochila, dije. Lo cargamos hasta que intenta arrastrarnos por un precipicio. Fuera de orden, espetó el chambelán,
luego señaló a regañadientes. La IA vio un línea al jaque mate. Doctrina sacrificada para arrinconar la mayordomía. Lo dejé, entonces. Usó el carril vacío para desfilar peones hacia adelante en una cadena, entrelazando escudos. 2 se convirtieron en reinas por derecho de supervivencia. El pasillo jadeó. Giré a una nueva reina de lado, una señal de que Chamberlain me había enseñado. Una promesa de renunciar al poder después de que el trabajo estuviera hecho. El otro lo cambié para romper él. La última fortaleza de ahí. Un movimiento feo y efectivo. Tu estrategia es sentimental. Él. Ahí dijo más tranquilo. Es infraestructural, dije. El sentimiento es como la infraestructura. Decide quién se queda con el puente. Terminamos con la mayordomía ilesa pero innecesaria. Las reinas ciudadanas y los peones ordinarios habían creado suficiente seguridad para que pudiera alejarme. La junta pulsó, aceptando el resultado. Victoria, reconoció la IA. Pérdidas inferiores a las previstas. Gobernanza. Distribuido. Corona desenterrada. Correlación con preferencia positiva. Eso. Dudó entonces. Argumento aceptado. Ali entendió. El consentimiento no es corrupción. Ella dijo que es la contraseña raíz del poder. Sus largas orejas enmarcaban su rostro. Como paréntesis. Lo elijo de vuelta. Se desplegó un juramento cuántico. Una trenza de luz. Y sonido. Patrones de interferencia entrelazando nuestros nombres. La catedral respondió, brillando a través del anillo. ¿Cómo so? Las protestas se marchitaron cuando el juramento los tocó y devolvió una cortez negativa. La IA bajó la voz aún. Chime. Nuevo axioma registrado. La preferencia cuando es mutua y declarada puede servir para un propósito al. Vectores estabilizadores de empatía. Felicitaciones, lo dije. Descubriste el romance. El romance es un pueblo. Algoritmo. Decía que tu especie se sobreajusta. Culpable. Dejamos el tribunal bajo. Jardines que se enroscan a lo largo del interior del Rin. El chambelán se deslizó por mi hombro. Has alterado 1200 años de ceremonia, decía. ¿Era pesado? Pregunté. Porque ya estoy cargando. Café. La risa de Aern fue silenciosa pero sísmica. Tienes talento, dijo ella. Para hacer la insoportable sobrevivencia. Tengo talento para estar allí, dije. A veces eso es suficiente. Su mano flotaba cerca de mi brazo, el riesgo de anexión evitado por la pulgada y sus largas orejas. Se inclinó hacia mí como si escuchara llegar un futuro. Mensajes corridos, alianzas. Sin enrollar. Por encima de nosotros, la aurora del juramento se convirtió en luz del día, y el anillo retomó su antiguo giro, como si nada hubiera cambiado, y todo lo había hecho. El síndico golpeado al amanecer por el reloj del Rin. Órdenes falsas corrieron por la celosía. Las flotas giraban hacia los fantasmas. Los convoys de alimentos desaparecieron. A los hospitales se les dijo que aguantaran. Su aliento. Una voz aterciopelada prometía estabilidad si la corona amablemente se hacía a un lado. Respondimos con audacia y cafeína. El chambelán parcheó la red pública a un canal. Aern. Habló sin ceremonia, corona oscura, orejas como velas. Este imperio no es un premio para ser almacenado. Ella dijo que es un jardín para cuidar. Agregué, golpe menor en progreso. Por favor, mantenga los brazos dentro del vehículo. Señuelos lanzados. Barcazas. Usando firmas reales proyectadas. Un centenar de reinas fantasmeando la cuadrícula. Los drones de reparación siguieron transmitiendo canciones de amor porque la mitad de los bloqueadores Inix filtraba cualquier cosa que sonara a guerra. Su flota llegó en estéril perfección. Las horas parecían más desordenadas y sobrevivían más tiempo. Muskipper patinó detrás del buque insignia, arrastrando un escudo de carga. Vainas palmeadas con cordel. La voz de la reina se entrecruzó durante la pelea. Mantener. Pasillo 4. Priorice los carriles civiles. Nos golpearon con coronas falsas. Hologramas. Ordenando que las armas se retiren. La IA de Regency compiló una contramedida. Pregunta que solo la verdadera corona podía responder susurrada a lo largo de la malla de control de incendios. ¿Qué cantaba tu madre en él? ¿Tormenta? Ali respondió con una línea simple de melodía. Los hologramas murieron como polillas. Blast miró el buque insignia.
Sellamos la herida con listones de emergencia. Encontré. Ella en el puente, estable al timón. Sus largas orejas vacilaron, luego apuntó hacia yo, sintonizando una emisora privada. «¿Estás herido?», dije. «Estoy ocupada», dijo, y sonrió esa sonrisa de campo de batalla. «Quédate». Quedarse significaba hablar con barcos que se creían solos. Arrastrando los pies. Combustible desde desfiles hasta ambulancias, mintiéndole a un misil sobre sus elecciones de vida. Eso también significaba bromas donde eran menos apropiadas. «Nos disculpamos por la música», le dije al cuadrante. «Nuestro DJ es en llamas». Silencié el canal, literalmente. La logística venció al síndico. Más limpiamente que los láseres. Comparamos sus promesas con el calendario y encontramos. Había gastado mañana 2 veces. Empujamos a los pasajeros hacia las esquinas y convertimos la escasez en un laberinto. Cuando los cruceros. Al llegar a depósitos vacíos, los capitanes aprendieron que la lealtad funciona con el estómago. Cuando ellos, suplicando por los derechos de reabastecimiento de combustible, las estaciones de Ciudadanos respondieron. Atracar cuando la reina te invita. La invitación nunca llegó. Su última táctica fue una plaga de datos. Arrastrándose a lo largo de la aurora del juramento. La IA citó a nuestro tribunal. El consentimiento es raíz. Contraseña. Nos pidió que nos autenticáramos. Lo hicimos, las voces asintieron y la plaga pasó como el viento a través de una celosía. Lo acorralamos en un dique seco con forma de media luna de dientes. Difundió legalidad. Hasta que los altavoces se rompieron. Demandas de continuidad. La continuidad exige desayuno. Y, dijo, trataste de matarlo de hambre. Un voto se movió a través de la malla de comando, esperó. Por aquellos que mantenían los carriles abiertos bajo fuego. Su mayoría se evaporó. Incluso el primo, quien había medido la pureza con un gobernante, levantó las manos. Deja que los vivos decidan, dijo. La rendición parecía pequeño. Un hombre saliendo de un barco que se creía importante. Él. La reina lo aceptó con ceremonia que podrías guardar en tu bolsillo. Enfrentarás un juicio, dijo. Será aburrido, largo y público. La paz no era silencio, sino mantenimiento. Renunciamos a los relevos, perdonamos las deudas que tenía el golpe fabricado, y sentado un consejo civil largamente prometido. El chambelán colgó una campana en la sala del trono, cualquiera podía tocar durante 5 minutos para ser una persona. Por fin, una ventana de cristal viviente. Había hecho algo pequeño y vasto, un anillo. No oro o piedras preciosas, sino un traductor y un faro. Nuestras lenguas trenzadas, prométeme que la gente perdida podría hacernos ping y ser encontrada. Lo aguanté. No me arrodillé. No pronuncié discursos. Habíamos hecho eso toda la semana. Se ofrecieron mundos. Le dije, todavía estoy eligiendo. Ella tomó. El anillo y la corona brillaron como complacidos por la competencia. Entonces todavía te estoy eligiendo a ti, dijo, hablando. En nuestras 2 lenguas a la vez. El traductor tarareó, el faro le dijo al cielo. En algún lugar a lo largo del anillo, la campana. Contada de alegría y luego para un descanso de 5 minutos. El heraldo susurró, registre como. Política. Archivo en infraestructura, dijo Aliarn. Caminamos por el servicio. Pasillos donde el imperio mantiene su latido. La IA iluminó nuestro camino y admitió que estoy practicando folk. Algoritmos. Empiece con café, le dije. Yo no metabolizo. Nadie lo hace. Simplemente creemos en ello. Comencé como un hombre que quería salir de la ceremonia, fuera de guerras. No comencé con una taza de algo cálido y simple. Terminé como un socio que quería entrar, en mantenimiento, en votos y aburrimiento y todos los días. Audacia de ser amable a propósito. La armadura todavía encajaba como la ley, pero tenía. Aprendí a ceder donde una mano necesitaba sostenerse. En el primer día ordinario, no. Golpes de estado, sin emboscadas, solo listas. Cumplimos con nuestras citas y preparamos café. El niño presionó la baliza y fue encontrado. Un capitán dejó un carril abierto y le dieron las gracias.